Entonces, comenzamos hoy con la rueda de la fortuna. La imagen que estamos viendo es de ilustra un manuscrito del siglo XIII. Es, mil disculpas, y representa lo que va a representar, al menos en las primeras barajas, el triunfo de la fortuna, o de la rueda de la fortuna. Y es interesante que sea del siglo XIII, puesto que no lo podemos asignar a una influencia directamente hinduista. Quizás en estos tiempos ya estaba perdido totalmente el clasicismo. Quizás, o sea, antiguamente, claro, quizás los pitagóricos tuviesen algo de influencia para tomar esto de la rueda del chakra, pero o después con el neoplatonismo, pero aquí estamos antes y la imagen de la rueda, sin contar la invención de ingeniería que significa como artefacto y las posibilidades que abre a la civilización humana, eh, está esta representación con las fases de la vida. Y de hecho vamos a encontrar ya algunas imágenes, otras que se pierden, que se van a conservar hasta el tarot de Marsella. Y quiero que se fijen cómo dice acá regno, es decir, reino, y que este personaje de acá arriba es quien reina en presente. Este regnavo, no me acuerdo, regnavo, es reinaré, este que va como ascendiendo, es como el que reinará, llegará acá. Viene este que es he reinado, y este es el que carezco de reino, dice Zoom. Yo carezco de reino. Entonces, la idea de la fortuna, como se conserva de Boccaccio en adelante, tiene que ver con un sentido más o menos trágico de la vida. Es asumir que incluso por tan alto que llegues, aunque seas llegues a ser un rey, es parte de un ciclo que te llevará también a esta situación. Aquí los cuatro personajes son en el fondo el mismo personaje en cuatro distintas fases de su vida y de su reinado. Carece de corona, aquí la tiene, aquí vemos como la misma corona se va cayendo. Y al centro tenemos a este personaje que después va a ser reemplazado. De hecho, aquí pareciese ser al menos la misma corona, el mismo reino. Habría que verlo en contexto. Pero si analizamos otras representaciones de la rueda, que también estas ya son de la Alta Edad Media, vamos a encontrar imágenes que nos resultan ya similares a ¿cómo decirlo?, a la arquitectura de la rueda que vamos a encontrar en el tarot de Marsella, como vemos estas bases, y esto de que hayan cuatro personajes, el de aquí arriba coronado. Además que esta idea de la rueda también lo vemos representado en el arte sacro cristiano abundantemente. Vemos la imagen aquí de la rueda en movimiento. Aquí vemos nuevamente esta misma representación como la que veíamos en el manuscrito. Y también esta misma estructura, esta misma estrella de 8 puntas aquí fijada por columnas. También la vemos reflejada en los rosetones de las iglesias góticas, sobre lo que Fulcanelli escribirá extensamente. Todo esto que estamos viendo es Alta Edad Media, principios del Renacimiento. Y aquí quien se nos aparece al fondo de la rueda, y aquí vamos a encontrar otro personaje que se nos va a aparecer después en las barajas milanesas, es la diosa Tiche, que era la diosa de la fortuna, y que tiene esto de que es ciega y que no le importa quién vaya ascendiendo, después caerá, ya sea cardenal, obispo.
Y si se fijan, está esta suerte de pergaminos escritos que dan esta idea de predestinación de que el futuro está escrito y que nada evitará que el rey finalmente caiga y que se levanten nuevos reyes. Es curioso como ya vemos acá esta imagen, y en este sentido fatalista, pero que después, especialmente para la cultura norteamericana, se convertirán en un ícono. Esto de la rueda de la fortuna, que también compiten ahí con la famosa rueda de la fortuna de Londres, y esta fascinación por este mismo pasaje, claro, digamos, excluyendo la fase de caída de la rueda. Aquí esto es de la representación de una iglesia, esto está en una iglesia yo te voy a decir, Islandia. Se ve la imagen, ¿verdad? Lo que es probable que no se vea bien es que acá abajo está como el muerto en la mortaja. De hecho, aquí la calaca está claro y se mantiene. Sun ine regno, no tengo reino, este es el he reinado, este es el reinaré y este es el que reina, que es el que está aquí en la parte superior. Y fíjense, esas orejas de burro propias del rey Mida son también las orejas del loco. Y de hecho, esta muerte se parece mucho a la de uno de los tarot franceses, al tarot Goffrey, o al de París. ¿No? Aquí tenemos el de Pierre Port-Morgan, que es el más antiguo que se conserva. Se conservan de las barajas milanesas, se conservan solamente dos ruedas de la fortuna. Y las dos son muy parecidas, son con unas leves diferencias. Pero lo que quiero que vean con respecto a las imágenes introductorias, que son previas o contemporáneas a la de la primera baraja en la que conservamos. Aquí está el Sum Regno, Sum Fin Regno, el que carece de reino, sería este de acá abajo. Este que lo vemos ahí con las rodillas peladas, que se ven así, los tobillos en harapos, igual que el loco de esta baraja, si recuerdan. Este es el reinaré, reinabo, regno, reino. Y este es el reinado. Ven cómo se conserva prácticamente intacta la misma iconografía fatídica de Sino Asiago, de la rueda de la fortuna. Y lo digo y lo destaco así. Se me olvida que esa cámara no está funcionando, entonces ¿para qué la tengo prendida? Estoy puro tonteando. Perdón. Les decía que esta idea de Sino Asiago, de que inevitablemente llegará a un punto y que después vendrá la caída, se mantiene y llega hasta acá como con esta fatalidad, más allá del debate sobre el azar, la fortuna o el destino. Porque sí, para los clásicos era un tema, cómo es que pasan cosas. Lo hemos pasado, lo hemos conversado varias veces, el tema de las causas. ¿Cómo es que, ya, bueno, esta es la causa formal, esto, pero ¿cuál es la causa prima? ¿De dónde parte todo esto? ¿Qué es lo que lo pone en movimiento? Y si las estructuras son estáticas, tiene que haber un azar, algo no estructural que permita poner esto en movimiento. A menos que entiendas el mundo de forma determinista y que está, en realidad, esto de la fortuna está guiado por la diosa ciega Iche,
que como hemos visto aquí es representada alada, lo que no es raro porque también eso está en otras representaciones, además que las alas de los ángeles nunca aparecen así. Esto es un préstamo que toman los cristianos de divinidades griegas que a su vez lo toman en préstamo de las divinidades egipcias. Esta es la otra, que de esta baraja se conservan muy pocas cartas, se conservan 6 cartas solamente, entre ellas 2 triunfos. Y como vemos, estructuralmente la composición es la misma. Con la diosa, con los que han reinado, se perdieron las etiquetas. Lo que no es un dato menor, porque bueno, estas barajas evidentemente no, carecen de números, carecen de nombre además. En ese sentido uno las entiende como un fenómeno muy visual, que de hecho es lo que me gusta ahora, yo que estoy leyendo con la Visconti. Y estas etiquetas eran de los pocos, ¿cómo se llama? De los pocos vestigios de palabras que quedaban en esta baraja. Y aquí son eliminados. Quizás entendían que esto debía ir hacia lo visual más que hacia lo escrito. Y hay otro detalle que les quiero resaltar, que lo vamos a ver aquí en el Regno, y que son las orejas de burro. Orejas de burro le vamos a poner. Ah, no, el que ya reinó no las tiene. Mira, no deja de ser interesante. Porque estas orejas de burro, que también las vamos a encontrar, si se fijan aquí, si no me equivoco, la tienen todos. El que reina también tiene las orejas de burro. Ah, y esta. Ah, no. Solamente el que va a reinar y el que reina son los que llevan las orejas de burro, que las recordarán de la clase del loco, que son parte de la historia de Rey Midas, que por juzgar mal en una ¿qué era un duelo musical entre dos dioses y que iba caminando después de que ya se había arrepentido de pedirlo del oro, y queda de juez en este concurso, y como no le gusta al perdedor, no le gusta su decisión, lo deja con orejas de burro porque no tenía oído musical en el fondo. Eso es lo que quería representar originalmente la oreja de burro, pero que después asocia este modelo de rey Midas, que pasa de tener una gran fortuna a ser el rey más grande, y por exceso de avaricia termina transformándose en un mendigo sin hogar ni patria. Así que al menos lo que tenemos en las ruedas originales es este sentido de la fatalidad, pero propio de la vida de los reyes. No es una cosa, o sea, está hablando de reinado, y no todo claro. Hoy día podemos hablar metafóricamente, que yo reino en mi casa, o que yo reino en mi vida, ¿no? Sí, pero en aquellos tiempos, les recuerdo, estas son barajas pintadas a mano, hechas, no son de todo el mundo. Pero de este sentido que tiene con el mito del rey Midas, que lo vimos en otras pinturas antiguas, en otras representaciones de la rueda, vimos también estas orejas, yo se los dije, y que veremos que más adelante este personaje empieza a transformarse en una suerte de conejo demoníaco, pero parece que originalmente las orejas hacían referencia al mito del rey Midas, al igual que el loco, que recuerden que también apareció. Les voy a hacer un recordatorio de la colección de imágenes. Aquí está el loco con las mismas orejas de burro. Esta carta también es llamada, este cuadro está titulado El triunfo de la fortuna, y destaca lo mismo en el fondo, va cómo se van acumulando en realidad las dinastías de reyes muertos y que van pasando. Es como es similar al Memento Mori, pero es como tener conciencia que la diosa que la bendición de la diosa de la fortuna no es eterna y que en cualquier momento caerá en otro. Y que si no fuese por ello, Shakespeare se habría quedado sin gran inspiración para todos sus dramas monárquicos, romanos o medievales, pues. Acá lo tenemos
en una de las representaciones del Arca de los Locos. Y aquí tenemos, a propósito de Shakespeare, ya llevaba esta rueda hacia la transformación de la vida. Es muy probable que esto también esté vinculado al tema del vicio. Se conservan aquí todavía estas orejas de burro, y aquí además tenemos la cabeza completa, que eso también es de una obra de Shakespeare, desde el Sueño de una noche de verano. Y aquí tenemos a las dos que se conservan, a las dos ruedas de la fortuna que se conservan de la baraja milanesa. Y nosotros lo conversamos cuando estábamos en el Emperador. En ambos casos, la barba del emperador es la misma que la de la baraja. O sea, que la carta, perdón. La barba de el que ha reinado, el que está abajo, el que ha perdido, tiene cortada la barba de la misma forma que la carta del emperador en la misma baraja. Y lo que se tomaría como una alusión política a que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico caería finalmente en cualquiera de los dos casos. Hay otras teorías de que este tipo de barba, a diferencia de esta barba blanca que habla de edad o sabiduría, este otro tipo de barba, no, perdón, ese tipo de barba que está ahí abajo se usaba para representar a judíos, que de hecho esto se discute también a partir de una de las cartas del colgado que recordarán del tarot Geoffrey. Y que eso también se vería con el emperador, pero lo más probable es que tenga que ver como un acto político en contra del emperador del Imperio Carolingio de la época. Aquí vemos lo que se conserva de distintas ruedas de la fortuna de las barajas sin cortar. Y que son muy variables. Vemos, aquí pareciese conservarse una corona y aquí hay como el pie de alguien que viene al revés, al parecer. Aquí ya se ha conejizado y puede ser cualquier cosa. Aquí se conserva, aquí está el orbe y hay una suerte de cetro que podrían hablar del emperador, pero ya con la cabeza animal que le da ese toque de fábula. Este es de la baraja Lever. Permítanme que... Aquí, este es del tarot de París, que también vuelve a esto de el que está reinando, el que ha reinado, etcétera. Y aquí ya nos acercamos a lo que conocemos del tarot de Marsella. Ahora, con los materiales que tenemos, interpretativos o míticos para entender hasta acá la baraja, tenemos que aún falta una transformación en todo caso, porque este personaje que aquí sigue siendo humano, más adelante se transformará también en un mono. Y claro, lo que parece a veces más ser liebre tendría sentido si fuese un burro, porque eran dos animales que en la época representaban la perversión de lo humano. El mono en tanto suerte de pequeño humano monstruoso, y el burro en tanto este ser que cruza de burro, o sea, perdón, la mula, en tanto que es mezcla de caballo e infértil, y además que también están asociados a falta de ingenio, a estupidez, así que era como esta amonestación del vicio, de la estupidez humana. Y si lo entendemos así, podríamos verlo también como que es un burro o es un asno quien aspira a la corona, o que también incluso un asno puede llegar a reinar y el rey o el hombre puede llegar a caer. Aquí ya vemos metamorfizados o zoomorfizados ya estos dos seres.
que ya se nos pierden de la simbología original en realidad. De partida perdimos al que se quedó sin reino. Y pasa la fortuna también a tener otro significado más adelante. Y ya no tiene tanto que ver con esta predestinación, sino que también con la fortuna de las nuevas posibilidades que surgen con el Renacimiento. Sí, al menos desde un punto de vista histórico. Eh, Desde la época medieval, por poner ejemplo, la gente que se embarca a las Américas, es una posibilidad que antes no existía. Incluso para delincuentes, no había una forma de pagar su condena, ahora sí, podían embarcarse en un barco y convertirse en fundadores de ciudades o países como los nuestros, fundados principalmente por delincuentes y gobernados a la fecha eso me lo editan después ya. Jugarse la fortuna, echar la fortuna, empieza ya a tenderse, les recuerdo el tarot como este juego de leer la fortuna entendido como leer el futuro, que es otra de las formas en que se refieren a este tema que estamos estudiando nosotros. Entonces parece ser que ya esto no tiene que ver con una cosa cíclica como veíamos anteriormente, sino que con una cosa que tiene más que ver con aleatoriedad. La Bolonia como que en estos casos se ajusta más al modelo, perdón, al modelo milanés. Y además esto de que aparezca como un árbol también nos da este sentido de que van avanzando los reyes como de una misma dinastía. O sea, que viene este rey ahí con su orbe, con su báculo, y que vendrá el príncipe y que se pondrá en su lugar y así como que continúa el ciclo de la dinastía o del linaje. Y además tenemos que se parece mucho a una de las que encontramos en las láminas sin cortar. Aquí ya se ha. Y este está medio punky, este burro conejo. O esta suerte también que muchas veces se ven como suerte de demonio. Principalmente es una suerte de simio, de mono, que era muy usado, por ejemplo, en las ferias, como atracción. De hecho, ha aparecido también en una de las cartas del mago, de las láminas de sin cortar, aparece ahí el típico monito con este gorrito turco. Y las ruedas de la fortuna también eran propias de estas ferias, donde también se exhibían a los monitos y a estos fenómenos. Y como verán en uno de los artículos que les dejé, había una serie de sistemas como era una suerte, un sistema de adivinación más económico para quienes no tenían acceso a la astrología. Les recuerdo que todavía no era usada necesariamente la baraja como método adivinatorio. Me da risa que termina apareciendo un guante en lo que se transforma en este que es este de Sansón, que es el Arnaud de 1748. Y ya a esta altura se ha como figurado, prefigurado, entretenido esto de cómo se entiende, porque quedan 6 palos, o 6 ejes, perdón, dividiendo la rueda, pero como que falta el espacio para este que se puede haber perdido en la copia de una placa a otra placa, que podría estar dejándolo como una estrella de 8, que también es más similar a lo que se veía antes. Pero el hecho de que tenga 6 también es coherente, porque recordarán que el 6 son las 6 direcciones que tenemos en un mundo tridimensional, adelante, atrás. Aquí vemos cómo ya en el tarot de París tiene 6, en las más antiguas tenía 8. Y aquí pareciese haber un personaje más allá y uno de los monos y que hace el equilibrio, y que hace como el eje principal,
astrológicamente sería como el ascendente descendente, está como con esta llama, como representando también las dos posibilidades, como si no, que si bien da la posibilidad de que caiga hacia acá, está como la posibilidad del burro o de la llama como iluminación o logro. Yo creo que Picasso se tiene que haber inspirado en esta baraja en algún momento. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo quedó ese ojo ahí? Esta es la de Gebelin, que claro, es una suerte de ilustración que parece haber hecho la rápido. Bueno, nuestro querido Teilla, fortuna, y aquí le pone aumentación, será como acumulación, supongo. Que nos pone una ratita y este ser espadachín. Este ser de acá abajo y la antorcha se conserva en los de Bolonia. Ven, se conserva, incluso aquí lo que hemos visto muy feo en los otros Bolonia, que se conserva estilizado y aquí lo ponen como un zorro y una llama. Y que claro, después de que... ¿Cómo se llama? Aquí también. Pero todos estos son italianos que vienen como después de que se había caído la industria del naipe italiano y había sido reemplazado por los franceses con los tarot de Marsella. Cuando se recupera la impresión de tarot a la italiana, que recuerdo que estos que hoy llamamos Marsella en su tiempo eran conocidos como al italiano, traje italiano. Los Marsella intentan como, perdón, los italianos intentan como fijar ciertos cánones distintos al fijado por los franceses. Fíjense, aquí lo que se transforma después en llama para los italianos viene a ser la cola de este, en este caso ser humano, pero que en otros, ven que en el italiano es como si fuese una llama y una persona ahí abajo, la llama y la persona ahí abajo. En realidad la llama vendría a haber salido de esta cola y la cabeza inferior de esta, quizás. O viceversa, en realidad debiese decir. Pero ese tipo de cosas, que aquí ya la encontramos estilizada, esta baraja de la roca es de 1850, lo encontramos estilizado, pero está en ese intento de buscar generar un patrón propio italiano. Claro, todas estas son ruedas de la fortuna de barajas italianas. Y encontramos en estos dos casos, incluyendo quizás este de partida la rueda de 8, que en estos otros casos reemplazada por eje. Ah, no, en esa no. Y el hecho de que estén los 4 personajes. En esta no estoy, tal como en las barajas milanesas. El Sphinx. Sphinx. Debe ser algo de la novela No, no, de... no, no, ¿Qué? eso es esfinge. La Esfinge, muchas gracias, muchas gracias. Ah, y así es Esfinge en francés, mira. Pero, nota, fíjense, en rojo, también aquí está la acumulación y la fortuna, tal como en el tarot Etella. Estaba. Fortune, aumentación. Aumentación, exacto. Tal como Belín en el fondo, su tradición egipcia, exacerbación de Teilla. Aquí ya tenemos eh, ruedas más modernas, esta es la de Weir, por ejemplo.
Y aquí nos pone un Neptuno y acá arriba un Mercurio, así, con caduceo. Y claro, y se conserva la esfinge también de Bellini. Pero esa carta que recién estábamos comentando es posterior a esta. La otra, la de Wirth, es de 1926, esto es de 1905-1906. Mira qué interesante. Permítanme. Porque acá nos pareciese más ser una mujer lo que tenemos en la parte superior. Tenemos el caduceo tal como en el de Wirth, y el tridente, y este ser endiablado. Y aquí abajo una serpiente. En principio pensé que era una corona de laureles. Bueno, la traducción está clara. Buena fortuna, éxito, carta de la suerte. Y aquí, claro, se nos va en toda la bola mística esotérica nuestro querido amigo White. Y nos mete al tetramorfo, que esto es una de las cosas entretenidas que es de organizar así la carta, porque el tetramorfo nosotros lo vimos en la primera clase, porque es parte del mundo. Y la primera clase que nosotros vimos es el loco y el mundo, y es divertido que nos vuelva a salir el tetramorfo en la última clase. Me Y confunde, recuerda, caleta, me confunde mucho esta carta cuando la veo. pero tiene sentido, tiene sentido. O sea, como lo ven, nos sale al principio y ahora nos vuelve a salir. Y claro, nos está sembrando en el fondo, además que como estamos como en inicio de nuevo ciclo, es como la pausa antes, o sea, perdón, es como la mitad del ciclo antes del siguiente paso. Ahora, y hay una cosa que a mí me pasa porque ya me la medité, y ese mismo simbolismo, especialmente que aparece al centro, con esta suerte, bueno, está aquí Taro, que puede ser rota, y le ponen Yod. Recuerden que hemos hablado siempre, les hablo del Yod que parte en toda la letra hebrea, o sea, el Yod, esto es G, esto es Bau, G. Yod, Ye, Bau, G, que son las 4 letras hebreas del nombre de Dios, que entre medio se le pueden poner vocales y que te puede dar 72 posibilidades. Pero adentro tenemos este símbolo, que esto se parece un poco al símbolo del azufre, esto puede ser Acuario, puede ser que está ahí, como en la volada de la era de Acuario. Y este lo he encontrado, incluso tengo pantallazos de series de televisión donde aparece este símbolo. También este está en el centro de la baraja de Dawson, y si mal no recuerdo, en el de Todd de Crowley también. Yo nunca he sabido qué significa. Cada vez que me lo medito, me siento como frente a la caja fuerte. Es como que estoy así. A ver, a ver. Pero lo más probable es que si llegas a encontrar la combinación de la caja fuerte sea como todos los secretos de los masones. Una fomedad que el esfuerzo por alcanzarlo no vale la pena. Aquí lo vemos, este es posterior, este es 1920. Repiten, si te fijas, el mismo simbolismo. Bueno, porque esta es prácticamente una copia de la de Wirth, perdón, de la de White. El diablo está representado aquí, o sea, reemplazado aquí por un Anubis, el dios de la muerte en la antigua mitología egipcia, antes de Anubis, perdón, antes de Osiris. Y este es del original que había sacado primero Wirth. Después salieron a color, pero el original era en blanco y negro porque decía que cada mago debía pintar su propia baraja, así como los de la Golden Dawn, decía que cada uno debía hacer la suya. Y aquí vemos que saca el tridente, el caduceo de Austin Osman Spare, y las serpientes tipo caduceo acá también, que recuerdan que les mostré que parecían como una corona de laureles en la carta de Aos. Esta es otra de la misma, pero coloreada posteriormente por el mismo Wirth.
Claro, Crowley nos mete estos dos, que el cabeza de demonio y el cabeza de cocodrilo, que son de la mitología egipcia. Está muy elegido. Y sí, yo creo que conceptualmente de las cartas de la Golden Dawn, esta es la más interesante, especialmente por el minimalismo, incluso por la expresión que tiene el mono. ¿Qué pasó? Nada me río de esa baraja. Y más que de esa baraja, de ti contemplando esa baraja. Ay, es que hubo uno que le tenía la Golden Dawn así como en un altar. Ah, y esto hacen. En los 90 estábamos muy perdidos. No, mira, a esto es lo que quería llegar, porque esta es de Dawson, y si se fijan, también tiene el mismo simbolismo. Mm. Esta carta es muy rica para meditársela por la demás. Es como. Es tan sólido la rueda en sí por contraste. Mm. Y se quedan con la esfinge Beline de frentón. Y ahí también tenemos que hay la coincidencia entre la iconografía de Bellini, que les recuerdo que viene de Paul Christian, el que hizo esta novela, y con la Golden Dawn, es que también Paul Christian, al igual que la Golden Dawn, eran fan y groupies de Eliphas Levi, que también iba por este lado. Iban tan bien, pero cuando es cosa que uno diga que iba bien la cosa. Ahora, esto me llama la atención porque es el mismo símbolo, el de acá al centro, que hemos estado encontrando en todas estas barajas post-Golden Dawn. Pero la primera baraja de la Golden Dawn no está. Pero ahora que voy a ¿Sabéis lo que les desconectar. faltó a los buenos de la Golden? Les faltaba alguna persona, weón, que tuviera Saturno en la casa uno, una weá así, para ponerse serios, pues, weón. ¿Vos cachai, no? De más. Me salió mal, más encima. Ahí estaba saludando el árbol. Consultas, dudas, preguntas. En Voy el robo de la fortuna. Ay, a ver.